una cosa que tenemos de ver todos los días. A dar la vuelta otra vez. Qué locura, feliz. Entro muy bien aquí. Muy buenas tardes a todos, qué bueno tenerlos acá. Mi nombre es Juan Esteban Vázquez, vicepresidente de Seguros de ACE Suiza, en representación de ACES, todo el gremio asegurador. Y hoy, en este espacio de innovación sobre la digitalización financiera, hablaremos un poco de los riesgos. Este espacio, recordemos, con el apoyo de la Superintendencia Financiera, nos permite tener una mirada diferente a este entorno, a este rubro de los seguros, que a veces tiene muchos paradigmas. Y lo importante es que nosotros empecemos a romper paradigmas, entendamos desde lo simple cómo nos hemos venido transformando y hacia dónde tenemos que empezar a resignificar muchos de los elementos. Y primero, pues, aprovechando que están aquí todos presentes, empecemos a hablar un poco desde los seguros, pero realmente partamos de los fundamentales de esta industria. Y uno de los fundamentales más importantes, y que es de donde nace toda esta industria, son los riesgos. Recordemos que los riesgos son aquellas situaciones, aquellos elementos que en algún momento pueden afectar el patrimonio de una empresa, de una familia, llámese su casa, llámese su vehículo, llámese su empresa, pero que también esos riesgos pueden afectar el bienestar de las personas. Esos riesgos son elementos tan sencillos como una enfermedad, un accidente, el desempleo mismo. Entonces, cuando realmente estamos hablando de los seguros, parémonos en los riesgos, porque a la final los riesgos, lo que debemos hacer como personas o como empresas, es gestionarlos. Y una de las formas de gestionar los riesgos es a través, obviamente, de los seguros. Se habla de que cuando adquirimos un seguro, lo que buscamos es transferir el riesgo. Es decir, que una empresa aseguradora, que una empresa que trabaja en los seguros, realmente nos respalde el día de mañana en que alguno de estos eventos se materialice y así no afectar ese patrimonio, esos ahorros, esas finanzas de la familia o de la empresa, pues obviamente cuando hablamos de ciertos riesgos pueden ser de un impacto financiero grande. Y entremos un poco y empecemos a hablar desde las personas, esos riesgos cómo nos pueden afectar. Y creo que pues obviamente uno de los elementos actuales y que seguimos viviendo y que posiblemente seguiremos viviendo por algunos meses más es la pandemia del COVID. Realmente para nosotros el COVID o la pandemia es un riesgo desde el punto de vista de salud que nos expone a dos riesgos fundamentales. Uno, que ya lo hemos visto, es desde el punto de vista de fallecimiento, es decir, las personas que se enferman de COVID de ciertas edades, de ciertos perfiles, puede llegar a tener una mayor exposición a enfermarse y a fallecer si no es diagnosticada a tiempo y el tratamiento no es dado a tiempo o si sufre algunos factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, que se le conocen como comorbilidad. O incluso si no llegase esa persona, gracias a Dios, a fallecer, los gastos que incurre por haber estado hospitalizado, ¿cierto? Y no son solo los gastos vistos desde la medicina, no son los gastos vistos solo desde el tratamiento médico, que implica que una persona esté hospitalizada, desde la incapacidad, desde el no poder laboral. Si es una persona independiente, depende de los propios ingresos que genera el estar hospitalizado por COVID, le genera un impacto en sus finanzas. Entonces empezamos a ver, y eso es lo que hay que empezar a entender es, yo como persona, y ahora muchos de los que están aquí presentes que son personas jóvenes, hay que hacerse la pregunta es, ¿a qué riesgos estoy expuesto como persona? Y esos riesgos, ¿cómo pueden llegar a afectar a mi familia o cómo pueden afectar esos proyectos, esos sueños que tengo a futuro? Y ahí, al tener claro esos riesgos, es donde debo
hacerme la pregunta es, ok, ¿y cómo los transfiero? Es decir, ¿cómo voy a través de un asesor de seguros o a través de la compañía de seguros directamente a asesorarme para que esos riesgos que ya identifiqué y que me preocupan pueda mitigarlos? Ahora, también es muy importante, no todos los riesgos se mitigan a través de un seguro. Hay riesgos que debo gestionar. Y como todavía estamos hablando desde las personas, una forma de gestionar el riesgo de salud, pensemos desde la salud, es hacer ejercicio, tener una rutina de ejercicio, una alimentación sana, hacer mis controles adecuadamente. Entonces, realmente, los riesgos se gestionan desde lo que entenderíamos como la financiación, es decir, adquirir una póliza de seguros para transferirle ese riesgo a una aseguradora, o desde el punto de vista de la gestión es qué debo hacer, qué hábitos debo tener o qué elementos debo cambiar desde la persona para mitigar el riesgo. Hay otro ejemplo desde las personas muy práctico de cómo mitigar el riesgo y muy común es desde los vehículos, ¿cierto? Digámoslo algo más conocido, más común para las personas. Yo puedo, obviamente, mitigar el riesgo o transferir el riesgo adquiriendo una póliza de autos, ¿cierto? Garantizando que tenga las coberturas que me protegen. Pero adicional a eso, tengo que gestionar el riesgo. Y gestionar el riesgo es cosas tan sencillas como cómo manejo, el no tomar cuando estoy manejando, el hacer los mantenimientos adecuados al vehículo. Esos son elementos de también gestionar el riesgo. Y es un balance de las dos, porque claro, no estamos exentos a que cuando estamos manejando ocurra un evento de tránsito. Y no tanto pensando, que es algo muy importante, pensando en los daños del vehículo, porque yo soy de los que parte de una filosofía y es, nosotros sabemos cuánto vale el vehículo. Nosotros sabemos que un vehículo me vale 5.000, 10.000, 30.000 dólares. Eso lo sabemos. Diferente es, no sabemos si lesionamos a una persona o, en el peor de los casos, y que lo hemos visto, fallece una persona en un accidente de tránsito, qué implicaciones desde el costo estoy teniendo en mi patrimonio por resarcir a esa persona por sus lesiones, resarcir a esa familia por la persona que perdió. Y esas son las reflexiones importantes que tenemos que hacer desde esa mirada nuestra como personas, es cómo gestiono los riesgos, cómo realmente voy a garantizar que el día de mañana, si algún riesgo se materializa, porque la probabilidad es pequeña, media, alta, no lo sabemos, ¿cómo puedo que el día de mañana, si ese evento ocurre, el impacto como persona en mis finanzas, en mi patrimonio, en mi tranquilidad, de mí? Y esa es una mirada muy desde las personas y es importante y esa son la primera pregunta que nos debemos hacer. ¿A qué riesgos estoy expuesto? La segunda es, ¿cómo puedo yo mitigarlos? Y ahí es donde entramos a través de los diferentes canales que tienen las aseguradoras, principalmente los asesores, empezar a tener ese acompañamiento para transferir el riesgo. Entendamos la transferencia del riesgo como adquirir una póliza. Pero esa es la conversación desde las personas. Y pusimos un ejemplo muy común, como lo ha sido el COVID o como lo ha sido manejar un carro. Pero pensemos también desde las empresas y pensemos hoy en las pymes, en los empresarios que se han visto tan afectados por la pandemia. Porque el mundo de las empresas es otro universo donde las empresas se tienen que empezar a proteger. Y hay obviamente riesgos muy comunes, por llamarlos de alguna forma, o tradicionales. Están los incendios, están los robos, están las inundaciones, están los terremotos. Y eso es importante porque son eventos y como ustedes han visto recientemente, la variabilidad del cambio climático es un hecho, es una megatendencia a nivel mundial, el clima está cambiando y lo acabamos de ver con tormentas como Amanda, como ETA. Este año, la temporada de huracanes en el Caribe y el Pacífico ha sido la de mayor número de eventos. Incluso todavía en estas épocas de finales de noviembre se siguen presentando formaciones de posibles huracanes. Claro, ya cada vez más aislados, pero eso nos está mostrando que el clima, el entorno está cambiando. Y no solo desde lo climático,
entendámoslo hoy desde lo que ha pasado con la globalización y todo el tema digital. Y ahora que estamos en este espacio de innovación desde lo digital, ¿cuáles son esos nuevos riesgos en el entorno digital para una empresa? Hoy es cada vez más común ver, y busquen en Internet, busquen en Google, temas de riesgos cibernéticos. Como hoy el impacto que están teniendo las empresas desde el punto de vista cibernético es muy relevante. Y entonces la pregunta es, ¿cómo gestionamos este riesgo cibernético? Y claro, ahí podemos encontrar pólizas más especializadas, como se conocen como pólizas de riesgo cibernético, que normalmente lo que hacen es protegernos de esos ataques o de los daños que se le generan a terceros porque se expone la información o como empresa me roban la información. Entonces empieza a cambiar el entorno. El entorno no solo es el hecho de lo climático, de los incendios, de los hurtos, claro, eso es importante porque eso afecta el patrimonio de la empresa y que es súper relevante, pero también están todos estos nuevos riesgos que están surgiendo. Pero ahí estamos hablando nuevamente de la financiación, desde el yo adquirir pólizas para esos riesgos, transferírselo. Hay otros riesgos que no se pueden transferir o no digamos que no se pueden transferir. Hoy no existen esos vehículos de transferencia, pero sí los debo gestionar. Y es algo tan sencillo como la reputación de la marca, la reputación de la empresa. Eso es un tema súper relevante. ¿Cómo se cuida la reputación de la marca, de la empresa? ¿Cómo minimizamos la pérdida de clientes? Hoy la pandemia nos está mostrando que uno de los grandes retos que están teniendo las empresas, en especial las pymes, es cómo diversificar sus canales de venta desde lo digital. Porque el riesgo no ha sido un terremoto, no ha sido un incendio, es que al confinarse todo el mundo en sus casas, bajar la movilidad, los clientes no llegan, no entran a mi negocio. Y entonces esa pérdida de clientes, ¿cómo la voy a mitigar? No es que haya una póliza para eso, pero hay acciones desde la gestión de ese riesgo que debo anticiparme para realmente garantizar que mis clientes no bajen. Que si me bajan los clientes que venían a la tienda, suban los clientes que llegan por el entorno digital. Y eso es muy importante. Y ahí es cuando hablamos desde los riesgos de las empresas, que van más allá simplemente de una póliza de robo, que van más allá simplemente de una póliza de incendio, que van más allá simplemente de pensar en que el carro de la empresa se choque y pierda ese patrimonio. Claro, eso es importante, eso sigue existiendo. Pero la pregunta es cómo gestionamos otros riesgos, cómo nos anticipamos. En el mundo de los riesgos, para que ampliemos la mirada, se habla de lo que llamamos los riesgos operativos, ya los mencioné, los choques, los incendios, los terremotos, los robos, las enfermedades, los accidentes, lo que en teoría hoy conocemos o lo que nos puede pasar. Hay algo que se llaman riesgos emergentes, es decir, esos nuevos tipos de riesgo que se generan porque el entorno está cambiando y les di un ejemplo, los riesgos cibernéticos es súper relevante. Pero también está lo que llamamos los riesgos estratégicos y están las tendencias, esas nuevas tendencias que cambian el entorno. Y los riesgos estratégicos, como les decía, la reputación de la marca, incluso la reputación como persona. Hoy que estamos tan expuestos en las redes sociales y que tenemos una identidad virtual, esa es nuestra reputación, esa es nuestra marca en el mundo digital. Y supongamos que alguno de ustedes sea influencer o tenga muchos seguidores, hoy lo que hagas en las redes sociales te expone, hoy lo que haces en las redes sociales te representa, así como en el mundo físico. Y eso es muy importante. Esas identidades virtuales tienen que ser el reflejo de nuestras identidades físicas y debemos gestionar. Y a la final, este componente de riesgos que estamos hablando el día de hoy es un componente que nos lleva a que busquemos algo que el ser humano siempre ha buscado, que las personas siempre buscamos, y es el bienestar. A veces las personas ven el adquirir un seguro como un gasto. Claro, cuando tengo que comprar un seguro, estoy pagando por ese seguro. Pero la pregunta es, ¿cuánto tendrías que pagar si el día de mañana tienes un evento de riesgo, una hospitalización? ¿Cuánto tienes que pagar?
A veces la gente dice, es que llevo muchos años pagando un seguro y nunca lo uso. Y yo creo que la pregunta que nos debemos hacer es, ¿realmente yo adquiero un seguro es para estarlo usando? ¿O es para sentirme tranquilo, para tener una protección y que el día de mañana, si se materializa esa enfermedad, si se materializa ese incendio, si se materializa ese choque, yo esté tranquilo? Realmente el negocio asegurador, las empresas aseguradoras, lo que estamos entregando es certeza, es entregando tranquilidad. ¿Por qué? Porque queremos que las personas tengan bienestar. Queremos que las personas, en el momento de que algo ocurra, estén tranquilas. E igual, si no ocurre, estuvieron tranquilos. Eso es muy importante. No hay que verlo como un gasto. Realmente es una inversión en nosotros, es una inversión en nuestras empresas que nos da tranquilidad. Y claro, y tener atrás el respaldo de una compañía que te acompañe, que te cree valor, que te dé esa certeza y esa tranquilidad. Y es donde estamos nosotros. Algo que siempre hemos hablado es lo importante que es esta industria y el rol tan fundamental que tenemos como aseguradoras es que detrás del desarrollo incluso de los países siempre está el sector asegurador detrás. Cuando se va a construir una carretera, hay una fianza, hay una póliza de cumplimiento que respalde esos contratos. Cuando se está construyendo esa vía, ese proyecto, deben haber unas pólizas que respalden ese proceso de construcción. Realmente el sector asegurador es un sector que apalanca el desarrollo de un país, que apalanca el desarrollo de una sociedad. Imagínense hoy las personas que han fallecido por COVID y que tenían una póliza de vida, ¿qué ha pasado con estas familias? Realmente, sí, la pérdida de un ser querido es duro, es fuerte. Eso no hay nada, ningún valor en plata que reemplace eso. Pero si esa familia tenía un proyecto, si esa familia tenía unos sueños, si esa familia dependía económicamente de esa persona que falleció por COVID, está teniendo un respaldo, un capital que le va a permitir seguir con esos sueños, seguir con esos proyectos. Obviamente entendemos que nunca alguien va a, un monto de una indemnización no va a reemplazar a alguien. Y eso es muy importante. Imagínense las personas que adquirieron su vehículo por primera vez y que desgraciadamente tuvieron un evento de tránsito y chocaron ese vehículo y que había un respaldo detrás que le ayudó a que ese vehículo, que era su sueño, que era su patrimonio, pues lo pueda reparar y pueda seguir. O si fue una pérdida total, puede adquirir uno nuevo. Pensemos en eso. Pensemos en el bienestar que nos puede generar. Y pensando desde las empresas, desde las pymes, desde los emprendimientos, la competitividad que nos da. Y uno dice, pero ¿por qué competitividad un seguro? Y les voy a poner un ejemplo muy práctico. Supongamos que yo soy una pequeña empresa que le vende, no sé, al gobierno o a un cliente en el exterior. Le entrego algún tipo de insumo. Partamos, que le doy insumos desde el punto de vista del agro. Tengo una plantica de producción, produzco abonos y eso lo vendo a ciertas instituciones de gobierno o a ciertos clientes privados. Y voy creando esa empresa y va creciendo y arrancó con 2 personas y luego somos 10 y luego son 50 y sigue creciendo. Esa empresa está generando bienestar en su entorno, está generando desarrollo al país. Pero esa empresa sufre un evento inesperado. Y vamos a ponerlo algo reciente. Un huracán que afecta la planta, que afecta su maquinaria, que se dañan los inventarios. Primero partamos de 2 componentes. Uno, los daños. Claro, tengo que reparar la planta, tengo que reparar todos los elementos, tengo que volver a producir el inventario que tenía que se dañó, que supongamos que al mojarse ya no se puede vender. Pero ahí no está el componente preocupante. El componente preocupante es, esta empresa tiene compromisos con sus clientes, tiene que venderles, tiene que entregarles los pedidos. La pregunta es, si no tiene un seguro que respalde estos eventos, ¿qué va a pasar entonces para cumplir a sus clientes? Y entonces háganse ustedes las preguntas. Si alguien a ustedes les empieza a fallar porque no les puede cumplir, ¿qué pasa con ese cliente?
ese cliente va a hacerse la pregunta, ¿realmente esta es la empresa que me puede acompañar y me puede apoyar? Y entonces lo que termina pasando es que los clientes, viendo que para estos eventos la empresa no tiene la capacidad de recuperarse porque no pensó en tener un seguro, porque no tenía un plan de continuidad de negocio, puede irse a buscar otro proveedor. Y realmente ese es un riesgo mayor. Y ese es un riesgo mayor, que el tener una póliza mitiga en parte, pero yo debo tener estrategias. Yo tengo que tener plan de continuidad de mi negocio. Yo tengo que pensar si esto pasa, cómo debo reaccionar con la empresa. Y ahí es muy importante también porque las compañías aseguradoras gestionamos riesgo y podemos acompañar e entregar ese conocimiento. Entonces, realmente el mundo de los riesgos, desde ese punto de vista, es demasiado amplio. Es demasiado amplio, porque aquí buscamos que las personas tengan bienestar y que las empresas no pierdan competitividad. Y el sector asegurador y las aseguradoras estamos como ese respaldo para garantizar ese bienestar, esa competitividad. Claro, es muy importante, yo siempre lo digo, una buena asesoría, pero también un buen entendimiento de los contratos, un buen entendimiento de lo que estoy adquiriendo, porque hay cláusulas, porque hay condiciones, porque hay límites, porque hay exclusiones, como todo contrato. El tema es que hay que leerlo, hay que entenderlo, hay que asesorarse, por eso están los asesores o corredores de seguros, o incluso hay equipos en las aseguradoras que brindan ese acompañamiento. Entonces, eso es muy relevante, eso es súper importante que ustedes lo tengan presente, eso es fundamental. Entonces, hablamos un poco del bienestar, hablamos un poco de la competitividad, pero también hagámonos la pregunta, ¿cómo nos resignificamos? ¿Y cómo este negocio y esta industria quiere acercarse aún más a las personas? Y ahí hay un reto desde la resignificación, en especial en la innovación y la digitalización, porque el gremio tiene ese compromiso, esa convicción que la tecnología habilita esa aproximación a las personas. Hoy ya empiezan a verse modelos de negocio, disculpa, modelos de negocio donde las aseguradoras están creando sus canales digitales o sus afinidades. Y realmente el mundo de los seguros lo encuentras en la banca, lo encuentras en comercializadoras, lo encuentras en los asesores, lo encuentras en el mundo digital. Es decir, cada vez más el sector asegurador hace parte de ese entorno. Y eso es fundamental. Y eso es importante conocerlo y saberlo. Y es importante entrar a las páginas de las aseguradoras y conocer qué tienen ahí detrás. No solo desde los productos, los valores agregados, cómo podemos realmente trascender en la gestión de los riesgos de los clientes. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y hoy, más que nunca, que realmente lo que hemos visto es que COVID, más allá de una pandemia, ha sido un acelerador. El COVID ha acelerado cambios, ha catalizado muchos elementos que sí, se venían viendo, se venían pensando, pero realmente eso se ha acelerado impresionante. Lo que podía haber tardado años o meses, hoy tardó días, semanas en transformarse. Y las personas buscan que nos resignifiquemos. Y estamos en ese camino y de la mano de la superintendencia como gremio y las aseguradoras, tenemos esa convicción que tenemos que transformarnos para entregar de una forma diferente todo lo que queremos lograr. Y otro tema súper importante que estamos buscando en esta transformación, también ser simples. A veces nos ven que somos complejos, los aseguradores. Y no somos tan complejos. Claro, tenemos un reto de simplificar este negocio, de simplificar lo que hacemos, los procesos, las condiciones de las pólizas. Eso es súper importante. Simplificar el proceso de acceso para adquirir un seguro o de acceso para atender a una persona o una empresa si ha tenido un reclamo o incluso si no ha tenido un reclamo, cómo crearle valor. Hay empresas en el sector que empiezan a desarrollar estrategias para realmente ir más allá simplemente del seguro, de la transferencia que les contaba. Eso es fundamental. Entonces, como les digo, esta es una transformación bastante interesante. Como les digo, el sector asegurador es fundamental en la sostenibilidad del desarrollo del país. Y como les digo, no lo podemos ver como un gasto, es una
una inversión en la tranquilidad, una inversión en ese bienestar, en esa competitividad que tanto hablan. Y eso es lo más importante. Solo piensen, hagan el ejercicio. Los invito a que hagan el ejercicio después de que vean este video. Cojan una hoja y listen los riesgos que puedo llegar a tener como persona y que me preocupan. Y si son empresarios o si son emprendedores, hagan también esa lista de riesgos y háganse la pregunta, ¿cómo puedo mitigarlos? Como les digo, una opción puede ser a través de la transferencia, a través del respaldo de una aseguradora, pero otros son gestión. Como les decía, ejemplos tan prácticos como hacer ejercicio y mi alimentación para gestionar mi bienestar, mi salud, o de cómo gestionar la reputación de mi marca como pyme, o qué canales de distribución tengo como pyme o como empresa para desarrollar. Ahí es donde empieza realmente la conversación con el sector asegurador, en ese entendimiento, en esa conciencia de los riesgos, porque a la final ahí estamos los aseguradores para acompañar en esa gestión. Así que nuevamente, mil gracias por este espacio. Sé que son muchas las preguntas sobre el sector asegurador, son muchas, pero por eso están los asesores, por eso están las aseguradoras dispuestas a siempre estarlas respondiendo, porque realmente es un compromiso que tenemos como país. Estamos en una transformación constante y hoy más que nunca, como les digo, el COVID ha acelerado y tenemos que responder a esos nuevos entornos, a esas nuevas necesidades de las personas, a esas nuevas necesidades de las empresas. Y eso implica un reto que estamos desarrollando. Así que espero que tengan un feliz día y que estén muy bien. Muchísimas gracias. María no está sola. Tiene su restaurante, a 7 empleados y 3 proveedores, y cada uno de ellos tiene a su familia. Pedro no está solo. Tiene su ferretería, a 14 empleados y 11 proveedores, y cada uno de ellos a su familia. Álvaro no está solo. Tiene su firma de abogados, a 40 empleados y a 12 proveedores, y cada uno de ellos a su familia. Cada vez que hacemos algo por las empresas que tenemos cerca, estamos haciendo algo por toda una región, porque un empresario no está pensando en él, está pensando en todos los que están con él, sin importar si son 2 o son miles. Es tiempo de que los empresarios en América Latina tengan un lugar. En Empresas Sura hemos creado una comunidad de empresarios para que se potencien entre ellos, pero también para que los que tomamos decisiones de consumo todos los días, los prefiramos. Invita a tus empresarios amigos. Haz tu aporte comprando bienes o servicios que sabes que usarás en el futuro a un precio especial y consúmelo luego de que todo pase. Estarás apoyando que muchas empresas continúen con nosotros, demostrando tu fidelidad y solidaridad y cambiando toda una región. Los empresarios de Latinoamérica te están esperando. Ingresa como empresario o comprador a comunidad.segurosura.com/empresas y te darás cuenta que con la comunidad de Empresas Sura, todos los empresarios tienen lugar. Asegurarnos de hacerlo juntos es asegurarnos de vivir.